El cielo por asalto. Seguinos en nuestras redes sociales. Facebook, El Cielo por Asalto Radiográfica. Instagram, Cielo por Asalto. Twitter, @por asalto. ...14:32... dice que cada vez aumenta más el piso de oyentes. Hoy lunes feriado. O sea que la gente no está haciendo nada. O sea, la gente no se fue y nos está escuchando a nosotros. Prefirieron quedarse a escucharnos a nosotros. ¿Nos pueden estar escuchando desde otro lugar? Mucha gente de Mar del Plata. Mucha gente de Mar del Plata, dice Julián, que nos está escuchando. Es impresionante. O sea, claro, pero pará, porque claro, viste que en la costa está lloviendo. Claro, entonces, claro, la gente está en su casa escuchando radiográfica El Cielo por Asalto. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a seguir recibiendo reportes de otras partes del país que nos estén escuchando hoy lunes feriado. Ahí Julián nos va a ir pasando la data. Pero bueno, China, interesante lo que deslizaste acá, me parece, para abrir un poco, porque efectivamente es lo que se está discutiendo. ¿No? Porque si uno se remonta a las últimas encuestas, no sé qué me pasa a mí, pero últimamente estoy creyendo mucho en las encuestas. Creo que me estoy refugiando en eso para ver lo que está pasando socialmente. Porque puede ser también que mucho de lo que ves se refleja realmente. Antes dudabas un montón porque no lo veías tanto. A ver, yo insisto con esto. Yo creo que hay más gente animándose también a discrepar y a decir muchas cosas que antes no. Sí, obvio, y espero que eso esté pasando en la militancia también. Más complejo. Ahora, porque digo, no, esta idea, yo creo que se cerró, sí, en la superestructura de la política. Yo creo que se cerró esa idea de que Milei gobernaba 3 meses y se iba. Yo creo que se evaporó de la idea de la micromilitancia de que Milei gobernaba 3 meses y se iba. Yo creo que se evaporó esa idea. Y me voy a hacer cargo de esto que digo, pero me parece que también se evaporó la idea de un segundo paro de la CGT. Yo no creo. Yo creo que se evaporó. Sí creo que el 1 de mayo va a ser una fecha importante para que la CGT vuelva a recuperar ese protagonismo del 1 de mayo y no encerrarse, ¿no?, en los actos, en obras, ¿no?, en microestadios. Creo que va a haber un protagonismo muy grande por parte de la CGT y puede llegar a ser una nueva marcha callejera inmensa que logre aglutinar. Yo no creo que se evapore, yo creo que lo que siempre es complejo es lograr la masividad también de un paro convocado. Tenés a los sindicalistas conocidos como entre negociadores y entrevistas, como de varios sindicatos muy conocidos, muy grandes, tanto estatales como de comercio y demás, ya sabemos quiénes son, que les cuesta la decisión y la movilización también de sus trabajadores afiliados. Y me parece que exponerse a una movilización que no sea masiva es un error de cara a la sociedad a nivel político. Sí, pero me parece, a ver, porque yo, porque aparte, ¿a quién le querés demostrar algo también? ¿Al gobierno o a la sociedad? Porque ese también es un hace unos días se cumplió una fecha muy conmemorativa para el movimiento que fue el 30 de marzo, y la marcha de los 25 contra la dictadura militar. Sí. Y remontó también, escuchaba la otra vez, no sé si lo hizo Leo Martín de aquella gráfica con Amichetti, y se refrotaban los programas históricos del movimiento obrero. Que también, viste, a mí me genera un poco eso de decir, me genera muchas veces que un cliché, ¿me entendés? Sí, cosa. Esto de vivir la épica. Claro, como diciendo, sí, están geniales los programas de La Falda, de Huerta Grande, sí, están geniales, los rebanco. Ahora ubiquémonos en el contexto actual. Sí. ¿No? Ubiquémonos, porque yo creo que esa crisis de identidad está en el peronismo, pero creo que es parte de una crisis de identidad que hay en la sociedad también. Sí. Muy grande. A mí, yo doy un ejemplo que me pareció, lo discutí en un asado hace 2 días. Qué suerte, comiste un asado. Sí, y había 2 personas costarricenses, les mando un saludo enorme, compleja también su situación ideológica, pero bueno, estábamos discutiendo y hubo alguien que dijo en un momento, muy buenas las entrevistas de Lustó, está saliendo en todos lados, es muy interesante lo que dice. Sí. Bien, perfecto, mi postura fue, ¿a quién representa Lustó?
Claro. Hay que tenerlo adentro, hay que llamarlo. Exacta- Todo el mundo tiene una postura de qué bien, la línea del centro de Lustó. ¿A quién representa Lustó? Sí, sí. ¿A quién Yo representa creo dentro que de la UCR representa, Lustó? yo ¿Por creo qué que querés tener representa el- más Mirta la- Legrand hoy que Lustó. Pero hay una falta de... Yo no sé si es que no... A ver, yo no soy la mejor estratega. La verdad que juego muy mal al ajedrez, por ejemplo. Pero, dicho esto, me parece que hay una falta también de visión estratégica sobre qué es lo que vas a hacer con las herramientas que tenés Sí. o mismo con la representatividad que tenés, que hoy es mucho menor de hace muchos años. Si vos Obvio. querés ampliar, no Por vas eso a me traer parece un que la chabón de pregunta- centro que ya estuvo con nosotros y que ahora dice cosas muy lindas para la afuera, pero no representa a nadie, ni siquiera Pero me lo parece ideológico que de la eso, UCR. pero por eso digo, cuando hablo de crisis de identidad, yo creo que es grosa la crisis de identidad que hay. No, y perdón, hacia también, dentro del campo cuando popular. Cuando vos llamas a hacer un frente, si la síntesis que vos tenés, que esto lo hizo durante mucho tiempo el kirchnerismo, si la síntesis que vos tenés es trayendo a alguien de afuera, entre comillas, Sí. y decir, viste que al final somos todos lo mismo, no sé qué, entonces no existe un frente, nunca existió el Y frente no. si somos Pero a todos ver, lo es lo mismo. que, en No, no, es función que de traer ¿Qué esto, alguien tipo de afuera- rayo kirchnerizador? Traer a alguien de afuera creciendo que eso va a ser más representativo. Claro, y en realidad no deja de serlo, porque a contraposición de lo que suele pasar, no es que nos terminan votando o terminás evangelizando a los de afuera. Nosotros No, terminamos no, aceptando obvio. cualquier cosa que entra. pero Obvio, a ver, claro. pero por eso me parece interesante esto de ver si la lógica de funcionamiento, porque eso recae en una lógica de construcción política de hace 40 años. Cuando Sí. vos tenías radicalismo, peronismo, y tenías dos identidades fuertes que representaban Sí. Mm. algo, o una subjetivización de las cosas, o un paradigma, lo que sea. Pero yo me remonto a lo que discutíamos la vez pasada cuando decíamos, hay una crisis de a quién pretende a qué sujeto pretende representar el peronismo. Sí. Por eso cuando ves el debate que hay alrededor de reconstruir el PJ o reconstruir una identidad o reconstruirlo como quieras llamarlo, de repente te aparecen personas que quieren que vuelvan al peronismo, como por ejemplo Pichetto. Claro. Nombres, porque también el peronismo es muchas personalidades. Sí, obvio. El problema es quién representa qué. Sí. Porque yo me vuelvo a esa historia que contaba José Pablo Feynman, que en los 70, que va a una reunión, o invitado por Horacio González, y se levanta Feynman y da una opinión, y nadie le dio ni pelota. Entonces él se va caminando y cuenta, es un libro con una entrevista a los dos, y él cuenta que se va caminando así como medio frustrado, que nadie le dio pelota en ese acto o reunión. Sí. Y Horacio González le dijo, anda a un barrio, dirigí un barrio, y ahí vení. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué meto esto? Porque también tenés hoy, tipo, la aparición de Javier Milei, no es que no fue también parte de la construcción del peronismo de este lado, ¿eh? Entonces también tenés gente que no dirige a nadie y en su vida pisó un territorio, en su vida se manchó la zapatilla con barro, y hoy es representativo de qué. No, también si vos contás la representatividad solamente como personas que siguen a una conducción que no tiene horizonte, boludo, porque los personalismos también funcionan para eso, y no solamente es un problema propio ideológico nuestro, sino también la izquierda lo ha tenido durante estos últimos años, tener a bastantes personajitos que hablan en pos de distintos sectores, que en realidad... O los que hablan en nombre de la pobreza, o del pobre, obvio. o del villero. Sí, Tenemos un montón de gente que habla en nombre de lo villero. sí, sí. Entonces ahí tenemos un problema de identidad fuerte de cuál es la lógica de la construcción política. Por eso cuando yo escuchaba, ¿no vieron que esta semana en el programa Gelatina, invitados por Pedro Rosenblatt, estuvo Martín Guzmán hace unos días, Estuvo estuvo Lustó también, Guado de ¿no? Pedro, estuvo Lustó, bueno, están pasando todo. Yo digo, el gran problema... ¿Fue el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández? ¿O venimos de un problema mucho más allá?
No, es una profundización de mucho tiempo. Es pensar si los 12 años de kirchnerismo tuvieron un techo y tuvo que radicalizarse o construir una alternativa, si después del macrismo lo que tenías que hacer era como, por lo menos en la interna de la militancia que yo tuve en ese momento, se hablaba de una transición hacia algo más profundizador y radicalizador. No sucedió eso porque te comió la interna ideológica adentro, No, que por el como contrario. siempre Pero nunca era la una interna. resolvés. A ver, pero nunca la yo no- resolvés antes que las elecciones y después tenés que andar tragando sapos hasta el último día de tu vida y después explota todo y te queda como, bueno, ¿por qué mierda me peleé con A ver, 900 personas? yo creo boludo? que tienen que salir cierto sinceramiento y cierta autocrítica del proceso del kirchnerismo. Yo no sé si era un debate ideológico, yo no sé si había un debate de modelo. Yo lo pongo en duda si había un debate de modelo. Durante el kirchnerismo, ¿estás diciendo? Claro, desde acá a la caída de Alberto Fernández, de la derrota del Frente de Todo, no sé si fue un debate de modelo, porque si te pones a profundizar en el debate de modelo, tampoco es que el kirchnerismo representaba ese modelo. ¿A qué modelo? ¿Al modelo que estaba diciendo recién la China, de radicalizarse? Claro, yo no sé si había un ¿Eso estás modelo... planteando? No, eso no se puede No ni sé si plantear. había. Eso A no ver. se puede ni plantear desde que el candidato fue Alberto. O sea, Pero, ya aparte. no, arranquemos No, por igual, Scioli. sí, Bueno, pero Arranquemos por Scioli, arranquemos por Alberto, arranquemos por Sergio Massa, etcétera. yo creo que tampoco hay que ser injusto porque el kirchnerismo en sus inicios logró algo que... No, pero yo eso Digo, lo... pero no lo tengo digo en duda, términos- pero, no pongo en escuchá, duda no lo eso. digo en términos de victorias económicas ni sociales. En realidad esta sí es una victoria social, pero incorporó una masa militante muy grande y creo No, que pero inédita. eso no, Sí, sí, no, sí. no tengo absolutamente nada que decir y como poner lo bueno, poner lo malo, ¿no? Después sería qué es lo que... Pero me parece que el debate que se está abriendo hacia adentro del peronismo hoy en día, me parece que es un debate de identidad que no deja de ser discutido por los mismos. ¿Me explico? No sé, estuvieron saliendo varias voces. A mí me interesaría que escuchemos lo que decía Devido. Estuvo Devido en una entrevista. Vamos a escuchar lo que decía Devido para seguir profundizando en este tema. Escuchemos. Lo que pasó después de la muerte de Néstor, nos empezamos a dividir, los históricos fuimos marginados, y cuando digo histórico no hablo de ningún de meritocracia, no es ningún mérito, lo histórico es lo histórico nada más. Pero claramente no es que nosotros chapeábamos que éramos históricos, sino que nosotros nos boleteaban porque éramos históricos, ¿no? Los nuevos que vinieron. En eso sí, coincido con Guillermo, ¿no? Con Moreno, en el sentido de que el 2012 fue a partir de la recuperación de YPF hubo un crack. O sea, la recuperación es importantísima. Ahora después, ¿cómo se llevó adelante? Yo estuve 90 días, en 90 días recuperamos 2 millones y pico de metros cúbicos de gas, hicimos un montón de cosas. El día que yo le di la llave a Galuccio, vino con los mismos gerentes de Repsol que yo había echado. Claro. Volvieron por la misma puerta. Fue la misma puerta, sí, casi se me cagaron de risa en la cara. Muy doloroso, viste, cuando vos te sentís realmente un pelotudo, viste. Bueno, creo que ahí hay un antes y un después de ese día, no me acuerdo la fecha, pero del 12 de abril, contar 90 días. Y bueno, y después de ahí vino la devaluación de enero del 2014, bueno, el parate a las obras estratégicas, las complicaciones, la introducción de elementos disociadores en organismos que funcionaban perfectamente bien. En fin, bueno, ahí faltaban esto. Vos pusieron a tipo al frente del organismo que vos sabías muy bien conociendo a Néstor que no le duraban 15 minutos. Son progresistas. Y deberían tener un partido, expresarse allí, ¿no? Venir a joder dentro del peronismo, en donde gentilmente muchos les abren la puerta y después nos parasitan los gobiernos, y cuando el gobierno fracasa parece que los culpables somos los que nos quedamos en casa y no los que eran funcionarios, ¿no? Ahora, en medio de todo esto te aparecen lo que vos decís, los progresistas que se tendrían que armar un partido como los personajes nefastos de los Grabois. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la sociedad nos crea si siguen pululando los mismos personajes que la sociedad desprecia? Ahora vos pensás que la sociedad les crea a ellos. Claro. Yo, mira, ya lo puteé demasiado a Grabois, un tipo que cuando estábamos presos los compañeros nos trató de basura, de delincuente y de todo lo demás, así que eso lo marca, me parece no es el momento ahora de estar marcando diferencias, pero no coincido en nada y tampoco creo que tenga la aureola que dicen algunos que dicen militar en la oposición, y si lo medí no mide nada. Ella lo quiere Grabois, que hable, que lo defienda Kate.
Pero a mí me parece, a ver, a mí, Soy progre. digo, en este debate que te da, me parecía muy interesante cuando escuché la entrevista, escuchen la entrevista entera a Devido. ¿Cómo se llama el programa de Cunio? Uy, no me acuerdo. Está en YouTube. Conozco, chicos. No conozco cómo Ok, se llama. ok. Pero hay una entrevista muy buena también a Devido que se la hace Tomás Rebor Sí. Sí. el año pasado, O antes. que para mí, yo la recomendé mucho, digo, Muy buena. formación política, andá a escuchar esa entrevista de Devido con Tomás Rebor, que duró como 3 horas, y es exquisita en historia, y para entender un poco el proceso. Por eso cuando la escuché este fin de semana, lo crucé, dije, bueno, che, me parece interesante porque te lo está diciendo Devido, Sí. que estuvo hasta el último momento en el Con gobierno cárcel, de Cristina y fue que sufrió la persecución y la cárcel, como muchos otros compañeros. No es que te lo está diciendo uno que no estuvo adentro del gobierno. Por eso digo, cuando discutimos, yo creo que esa disputa de modelo al que pretendía representar un sector hacia adentro del kirchnerismo también siempre estuvo en disputa. Porque no hubiésemos terminado en un Milei. Ujú. Y también esa discusión estuvo en el gobierno de Alberto. A muchos sorprendió, a muchos descolocó hace unos días la editorial de... Ay, se me fue el nombre, el del Destape. De Navarro. Navarro. De Navarro. Navarro, sí. Todos escucharon esa partecita del, Sí, del sí, discurso sí. Navarro. Vamos a hacérselo escuchar a los oyentes en la editorial de Navarro hace unos días. Escuchemos. El primer tuit de Cristina contra Alberto fue en julio de 2020. Hacía 3 meses que empezó la pandemia, todavía estábamos encerrados en casa, asustados, qué sé yo, y fue el primer tuit que le da un retweet a una nota de Página 12 donde lo estaban criticando. El discurso de funcionarios que no funcionan fue en octubre, todavía no habían llegado las vacunas y en ese momento tendríamos que haber estado felicitando al gobierno porque no nos pasó lo de Italia, lo de España, no teníamos camiones frigoríficos llenos de cadáveres, no teníamos hospitales desbordados. El Cuervo dijo ayer, el tema es que esa interna hacía que, en vez de hacer lo que uno tiene que hacer como oficialismo, que es mostrar lo bueno y esconder lo malo, lo que hacíamos era mostrar todo lo malo y no hablar de lo bueno. Si el problema era que Alberto gobernaba mal y por eso se le metían. ¿Y a Axel por qué se le metieron? ¿Por qué le intervinieron al gobierno a Axel y pusieron a Nardini y a Insaurralde? Que después además generaron el problemón que podían haber perdido la provincia. ¿Por qué anoche de poder? Porque Cristina no quiere ser presidente, pero quiere manejar al presidente, al gobernador, a toda la gente que pueda. Eso está pasando. La misma Cristina, que nos parece que fue la mejor presidenta de la historia, está pasando. Primero evitó que Scioli tenga una interna, decidió ponerlo a Scioli, le puso a Aníbal en la provincia, yo perdimos. Después puso a un tipo que no podía ser presidente, como Alberto. A mitad del mandato lo reemplazó por Massa, dijo el candidato es Massa y también yo le armo la interna y le pongo a Grabois. Entonces hay un momento de decir, che, ¿por qué no renovamos esto? Decimos, gracias por haber tenido 12 años maravillosos, no me lo voy a olvidar nunca, pero abramos algo nuevo, que se aire, que haya una interna, que aparezcan, porque si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a ir comiendo el almuerzo. ¿Por qué una persona va a decidir por todos? ¿Por qué una persona va a decidir por todos? En las 12 charlas que tuvo Cristina, hizo despedir a 15 ministros. Entonces, ¿cómo no tuvo influencia? Se hizo despedir a 15 ministros. Ya está, Cristina, ya está. Listo. Yo entiendo que querés que Máximo sea presidente. No va a ser presidente. No va a ser presidente. 14:50, bueno, estábamos discutiendo afuera del aire qué pasó acá, ¿no? Porque es el mismo Navarro del 2023. O sea, lo defenestraba Alberto Fernández. Sí. Sí, no sé, a mí me parece que hay veces... Sí, a mí igual Navarro me parece un operador, siempre. A mí nunca me gustó, pero sí me parece que hay algo... Hay que... Todo el mundo intenta salir bien parado con esta situación también, en el sentido de... Todo el mundo discute qué hay que hacer en el peronismo sin realmente sentirse parte del peronismo. O sea, si Sí, solamente obvio. analizás el peronismo como un analizador o sociólogo, no me parece Pero a ver, yo voy a esto tanto al de Devido como al de Navarro. Navarro no es mi santo de mi devoción, pero lo que digo es, hay un debate que empieza a fluir y tampoco me quiero enredar en ese debate porque por abajo también se está haciendo pelota todo y nadie da respuesta a eso y coincido con vos. No sé si la gente está esperando del peronismo que le dé la fórmula mágica o el candidato mágico que resuelva los grandes problemas que hoy No lo hay tampoco. acechan a la Argentina, ¿no? No lo Pero digo,
como tomo lo que dijiste vos, China, recién fue al aire, che, llegaste a la verdad. Llegaste a la verdad ¿Me después entendés? de 5 Llegaste a la años. verdad después de cuánto. O sea, porque lo que dice Navarro es parte de un debate que el campo popular se debe. Seguramente. Puede ser. Seguramente se debe este debate. Hoy escuchaba la entrevista de Guado de Pedro con este pibe Pedro Rosenman. Sí. Que en un momento Pedro le pregunta sobre algunas cositas que se dicen por ahí, como por ejemplo, ¿no? Esto de que intentaron matar a Cristina y no hubo quilombo, tanto cantaban, si tocan a Cristina, el quilombo se va a armar. Y Guado dice, ¿y qué quieren que hagamos? ¿Qué se pretendían que hagamos? ¿No? Y pone su ejemplo él. Que después él se queda pensando, no sé si la vio en la entrevista, No, la él terminé. contesta y dice, a mí me mataron mis padres y yo no salía a matar gente. Claro, Lo pone claro. esos términos. Después cuando sigue la entrevista, dice, no sé si es la mejor respuesta que di, dice el tipo. Capaz que después voy a decir, porque lo descolocó Pedro con eso. Pedro se refería a esto de la chicana, que muchos dicen, che, loco, ¿dónde estuvo la cámpora cuando intentamos matar a Cristina? Digo, tomo esto porque digo, me parece que son parte de los debates que no debemos de cómo llegaste a Milei. Y yo no creo que hayas llegado a Milei solo porque te faltó nafta. No, también una decisión política ¿Me en el entendés? gobierno. No sé de si- Cristina fue desmovilizar a la sociedad. Por eso, no sé si... No sé la si reprimiste, es... no, o si no, no dejaste, que no quisiste que se pondere a nivel calle. Y por eso la porque el gente no problema, sale. pero a ver, China, yo creo que también no se hizo nada frente al intento de asesinato de Cristina, porque socialmente tampoco estaban las condiciones para hacer algo, ¿me explico? No sé si el problema obvio. es falta de huevo, perdón que lo pongan en estos términos, pero últimamente en la política, viste que a Massa le cantaban poner un poco más de huevo que ganamos, y yo no sé si es una cuestión de cancha decir, che, hay que poner huevo. No sé si es una cuestión de ovarios de huevo la política. O si el problema es que vos venís arrastrando una crisis de identidad y de modelo, y creo que la fecha que pone debido me parece que es interesante porque es el periodo que no se analiza ni se debate. Después de la muerte de Néstor. Después del 2011, de la crisis que empieza a impactar y cómo el modelo también que el kirchnerismo venía, entró en crisis. Yo creo que ahí hay un corte que no se analiza, que nunca se animó a debatirse. Porque creo que el debate que te propone Guzmán frente al que te propone Guado de Pedro es un debate que no está resuelto hacia dentro del peronismo. No está resuelto. Y creo que qué habilita eso, me parece, es la última carta de Cristina. Donde, si bien yo a mi gusto no veo una autocrítica, sí creo que hay una lectura de decir, empecemos a habilitar ciertos debates que no lo estábamos dando. Claro. Entonces yo creo que hay una etapa que ahora se empieza a discutir, porque si no va a ser imposible que el peronismo se Pero una. ahí repito, en esa carta, ¿a quién le estás hablando? A los militantes que abran un debate que la sociedad te estaba pidiendo hace muchísimo tiempo. No. Obvio, a ver, yo creo que hoy lo que necesita... Yo no estoy diciendo que le des pelota a los que iban a Casa Rosada de bolas con dólares pegados en los pezones y con un conchero diciendo, sí, les voy a dar bola a ellos y voy a levantar el cepo. Sí, obvio, no estoy diciendo que le des pelota a eso específicamente. La metáfora me hizo Pero- acordar la de los niños en Basilano de Milei. A mí me gusta hacer polémica. Pero sí lo que pienso es, la sociedad te exigió cambios en lo laboral, ¿no? Que nosotros desde el movimiento sindical tenemos un montón de críticas hacia Sí. a la palabra en sí y a lo que representa, porque sabemos de dónde vienen más los procesos neoliberales, fascistas, de derecha, sabemos qué significa. Ahora, siempre se necesitó una actualización laboral, como le gusta decir a la doctora. No es algo que, para mí lo problemático es decir, che, hagámoslo ahora. Cuando te está Claro, marcando la agenda de la pero derecha ahí y la ahí me diste sociedad lo pie- acepta. Mira, ahí me diste pie Y a algo. nosotros somos la sociedad y estamos de acuerdo con ese debate también. Pero- Obvio que, digo, por centro o por izquierda, si querés. Pero me diste pie a algo ahí, China, porque me parece que es interesante esto de decir por qué tuvo que venir un Mauricio Macri a ponerte la agenda de la reforma laboral arriba de la mesa, que lo hablábamos con Lucho.
hace 2 programas atrás. ¿Y por qué tiene que venir un tipo como Milei a ponerte la reforma arriba de la mesa y vos no tuviste la capacidad, cuando sabemos que hace años que viene una crisis laboral en la Argentina y la precarización crece? ¿Por qué no pudiste vos discutir una reforma laboral en función a eso? Yo insisto, con cuál era el modelo que se disputaba incluso adentro del kirchnerismo. Por esto que te decía de YPF debido, por ejemplo. Sí. Entonces digo, ¿por qué tiene que llegar la derecha para proponerte una reforma laboral y vos no puedas proponerlo? Sí, yo creo que igual hay empezando desde la síntesis de adelante hacia atrás, para mí una síntesis muy grande en el kirchnerismo y en el proceso de Cristina en particular, que vos pusiste por delante a la militancia y al movimiento obrero. Totalmente. Vos agarraste y pusiste a la juventud, que no es descalificatoria ni desmerecedora de ese lugar de preponderancia, pero pusiste a la militancia en sus organizaciones al frente de un proyecto político que necesitaba el la patio de la Palmera, China, el patio de la Palmera, la síntesis de eso. Necesitaba la profundización de los trabajadores. ¿Cómo se explica eso después hacia adelante? Y cómo puede ser que Mauricio Macri te despidió medio palo de trabajadores del Estado que laburaban hace 20 años y no estaban en planta permanente en ningún gobierno? Es lo que vuelve a pasar ahora. Es lo que no resolviste en el proceso de 4 años cuando volviste a ser vicepresidente, lo tuviste a Alberto, que también fue jefe de gabinete de Néstor Carlos Kirchner, porque también hay que decirlo, porque hay gente que se olvida también de esos procesos, que tiene que ver con los compañeros, pongo entre comillas, porque no todo el mundo está de acuerdo con la palabra compañero a ciertas personas, pero bueno, para mí Julio De Vido sí fue un compañero, que hay gente que no le gusta, pero bueno, fue así, que estuvieron en ese proceso. Entonces, cuando vos tenés que volver a... Porque para mí hay algo muy sustancial que es, nadie discute ese proceso de 2011 en adelante. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba la relación CGT-Cristina? Obvio. ¿Qué puedes sacar después de 10 años hacia adelante en cómo está el sindicalismo hoy, por ejemplo? Claro. Porque no es salido de un repollo solamente la malinterpretación social sobre el sindicalismo. Que tiene sus componentes, los tiene. Porque hay un montón de secretarios generales a los que uno critica su metodología y hasta su forma de vida. Sí. Eso lo podés discutir siempre adentro, afuera y donde quiera, digamos, en la mesa familiar como en un programa de radio. Ahora, también que haya parte de la sociedad que no lo quiera, porque también vos, en tu gestión, interpretaste a un sindicalismo y que esa militancia cuelgue sus caras en todos lados y ahora les pida resolver los problemas de la sociedad. No, obvio. Y encima criticabas al sindicalismo que no estaba a favor de tu gestión, que para mí es un error histórico. La central está hecha para defender a los trabajadores, gobierna quien gobierna, no importa el tinte. Bueno, ese es el gran debate, debate que tenés hoy en el sindicalismo. Y que empezás a tener sobre una generación de pibes. Sí, totalmente. Claro. Porque una cosa es... Sí, igual... No, dale. No, termina, dale. No, pero termina que me das. Digo, una cosa es la cabeza con la que nos formateamos. Yo, por ejemplo, 40 años, hace 20 años atrás, no de lo que representaba el sindicalismo, y que vos decís, bueno, listo, te metés en esta pelea, no das las peleas contra los oficialismos, etcétera. Y otra cosa es cómo empiezan a pensar los pibes hoy. Y donde hay un cuestionamiento, porque también es legítimo ese cuestionamiento que hace la sociedad cuando dice a muchos compañeros del sindicalismo, le dicen, ¿y dónde estuviste los 4 años de Alberto? También es legítimo ese reclamo, porque es verdad, ¿dónde estuviste esos 4 años? ¿Sí? ¿Dónde estuviste? Sí, obvio que es legítimo porque... Pero obvio que es legítimo. A los trabajadores, sí. Porque vos venís de una CGT, de un sector de la CGT que le metió 3 paros generales a Cristina, ¿eh? Lo que tomaba con esto era que también hay que hacer el análisis y la autocrítica pensando que después del 2015 hacia el gobierno de Alberto y Cristina hay otro tipo de unidad, porque muchos también de los que fueron a defender a Cristina en la casa de Cristina antes y después del intento de asesinato fue los que fueron a oposición durante todo el kirchnerismo. Y que no pudieron hacer otra cosa después tampoco. Y ahí sí me pongo crítica y también siendo parte de una organización que fue oposición durante todo el kirchnerismo y que después del 2015 o cuando armamos de vuelta el gobierno se alió al kirchnerismo y me parece que porque tampoco hicimos otra cosa y volvimos de vuelta al frente del que tanto criticamos y que también le hicimos por momentos durante el kirchnerismo imposible en la calle. Se sumó al kirchnerismo, no discute con el peronismo, le dan asco los viejos del peronismo y te quieren decir como carajo, no saben manejar un changuito de supermercado.
enojado, boludo, y le dicen a Moreno, a Debido, cómo hay que gestionar un país. Déjense de joder, Entonces, boludo, no somos Cuba. Pero En el por ADN eso, argentino, por no eso está insisto, el a ver, Son Mambo. por eso insisto del Me da 2011, pero por eso insisto del 2011, porque también me parece muy hipócrita y creo que si queremos reconstruir el campo popular, si queremos reconstruir la Argentina sobre la base de una nueva militancia, una nueva construcción política, creo que tenemos que empezar a discutir del 2011 en adelante. Sí, pero a mí no Sí, podés sí, pero yo representar igual un estoy- pueblo Porque- al que no, tampoco sos parte yo con la gestión de Milei, por ejemplo, no podés representar un pueblo, no podés gobernar un pueblo al que odias. Porque odias lo que tiene que ver con ser argentino, en líneas generales. Digamos, su gobierno es un gobierno de, no solamente piensa de conchetos, sino de gente que odia cómo se maneja Ah, la te estás Argentina. refiriendo al de Milei. Al de Milei en Pero particular. obvio, pero lo obvio. que pienso de nosotros también es que a veces, en todas las interpretaciones, en todos los frentes abiertos que tenés en este momento, a veces hay una pelea por quién representa más, cuando tu base social no está identificada con lo que sos hoy. Porque si no, muchacho, bajemos la presión y digamos, listo, no existe más el peronismo, existe otra cosa superadora. Y discutamos a partir de esa cosa superadora. Pero si no hay una cosa, si no, empecemos a reinterpretar los valores del peronismo. Por eso tomo lo que dijo una senadora formoseña que estuvo circulando, que decía o ampliamos y bueno, entra dentro de esa corriente del panperonismo, dice o nos transformamos en una pyme, dice, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces tenés un problema. Para mí hay una crisis de identidad, una crisis de modelo y hay una crisis de quién es el sujeto al que representás. Por eso tomo esto con el que vos iniciaste. La gente está pidiéndole al peronismo, loco, resuelvan su problemita y No. júntense que quiero a alguien que me represente y me saque de Y esto. aparte no sabe bien quién es el peronismo, alguien, no sé, te cae bien algo que dijo Juan Graboy, pero Juan Graboy se lleva mal con Moreno. Entonces, ¿quién es peronista de repente, boludo? Estamos jugando al... ¿Cómo se llama el jueguito que bajá las caritas? Pero ¿Quién claro, es quién? pero por eso digo, a ver, si vos te ¿Es pones a cristiano? reconstruir el 2011 acá en términos de construcción de poder popular, vos decís, che, loco, llegamos al 2015, llegamos al 2015 con el campo popular hecho pelota. Claro. La CGT dividida en 3. La CTA dividida, no sé, en 4, en 3, no me acuerdo. Los movimientos sociales, todos partidos. ¿Y qué pasó en el 2011 al 2015? Igual, ahora que lo pienso, pienso en vivo. Pero vos, Kate, decías recién lo de la organización. A mí me parece que organizaciones como PG se disputaban la juventud con LC. Es que a eso iba, o sea, Obvio. yo igual sigo... Es que es esa la interpretación. Mi crítica es, ¿por qué le seguimos exigiendo algo a Cristina de lo que fuimos críticos durante todo el kirchnerismo? O sea, eso Porque es lo en realidad querés no entiendo. profundizar Y en después la gobernabilidad. ¿por y qué sabés tuvieron que ir todo. esos dirigentes atrás del Frente de Todos? Porque los pibes seguían queriendo a Cristina, Bueno, queríamos pero por a eso- Cristina, no pero queríamos por a nuestro eso- dirigente crítico que nos decía, ay no, hay que hacer esta reforma, o sea... Pero por eso, a ver, me parece que si no tomamos también que el Frente de Todo logró una síntesis que en ese momento, frente a una Claro. memoria muy corta de lo que había pasado hasta el 2015, te permitió a vos, ¿no? Frente al espanto, ese gran frente que entraron todos. No sé cuántos partidos eran, todos entraron ahí. Bueno, esa es la discusión que tenés ahora. Sí. O sea, ahora, yo creo que la discusión es, o vas a una transversalidad anti-Milei que vuelva a incluir todo, o vas a un panperonismo que se reconstruya sobre la base de acuerdo de lo que consideran que la sociedad necesita. Ese es el debate que hoy tenés. Ese es el debate que hoy tenés. Yo ahí, siendo los últimos ¿Y qué minutos lugar ocupa el kirchnerismo ahí? de este bloque, hay algo todavía mucho más doloroso para debatir, que es, vos tuviste en las elecciones del año pasado, que no pasó ni siquiera el 80%, si no me equivoco, del padrón electoral, no es que perdiste en tercios. Vos perdiste 30-70. Totalmente. La sociedad mayoritariamente eligió una posición de derecha en el 70% por ciento entre Patricia y entre Milei. Sí, o Vos votar en fuiste blanco. minoría, fuimos Sí, minoría. Entonces, ¿Sí? la representatividad es la más baja que tenés. Hoy nadie puede decir Cristina tiene el piso de 30. O sea, quiero que venga acá y que me lo justifique. Todo junto el peronismo sacó el 30. Totalmente.
37, Y pará. lograste una épica que es lo mismo que pasó en 2015. Si hubiésemos conseguido 3 puntos más, ganábamos en primera vuelta, sí, como sí. así pasó en 2015. ¿Y por qué volvió la sociedad a elegir una mayoría de derecha? Eso te tenés que poner a pensar a quién carajo No estás solo- representando y cómo año para año baja tu representatividad. No hay una legislativa que hayamos podido ganar. No solo 2021 una- la perdimos. Claro. 2013 la perdimos. No solo- 2009 la perdimos, perdón. Con es Néstor. como con Néstor. Mm. No solo una alternativa de derecha, sino una alternativa antipolítica. Totalmente, sí. Antiestado. Yo no coincido No, con sí, eso yo de sí la coincido, porque para antipolítica. mí Milei no es un No, dirigente yo no- político no. y la gente lo votó. Pero y hoy no, el no tipo convoca un considero acto que y no va nadie. pero no acuerdo con que sea una línea, un discurso antipolítico el de Milei. Creo que el de Milei fue un discurso recontrapolítico. No fue un Bueno, discurso antipolítica antipolítica. tradicional. Sí, puede ser antipolítica tradicional. ¿Y quién no está podrido de la política tradicional? Yo estoy podrido de la política tradicional. Yo estoy podrido de los dirigentes que saben cómo resolver los problemas en la Argentina, pero lo primero que hacen es salvarse el orto. ¿O qué te pensás que están discutiendo para el 2025 mientras los compañeros del Estado los echan a toda la mierda, de tela, de los privados, etcétera? ¿Qué te pensás que es esa reconstrucción del peronismo? Es su propia sobrevivencia. Dejémonos de Yo creo joder. igual que referirse a la antipolítica de la Libertad Avanza sí es acertado porque ellos no quieren resolver. O sea, nosotros creemos la política como resolución de los problemas del ser humano, del ciudadano en común para vivir en sociedad. Los chabones vienen a destruir esa formulación que para mí, vos decías, no existe la formulación bipartidista como peronistas y radicales, pero sigue existiendo la formulación antiperonista en el bipartidismo. Ah, Todo eso lo que desde sea ya. peronista lo cancelamos Eso y desde entramos ya. a la oposición. Eso sigue existiendo. El antiperonismo sigue. El problema es si ese margen de antiperonismo, que antes uno decía, ronda el 40%, si ese margen se amplió o se extendió o no se extendió. No, te demostró que rondó el 70% ¿Me entendés? con menos Después del 80% podemos decir, de padrón che, electoral. Y bueno. si vamos a la legislativa del 2021, el Frente de Todos perdió 4 millones de votos así de una. ¡Pac! Sí, totalmente. 4 millones de votos. Cuando Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, llegó al 65% de imagen positiva. Sí. Que yo concuerdo con esto con Navarro, porque era parte de debate. Che, dale, a 3 meses le estábamos pegando un sacudón a Alberto. A fin de año, cuando decíamos que la gestión de salud era la mejor, los funcionarios que no funcionan. Y vos decís, dale. Yo en eso coincido. También fue una verdad revelada mucho después, listo, sí, pero era parte del debate. 15:09, espero que los 25.000 sigan conectados, Manu, compañero de Mar del Plata. Ah, ¿subió todavía? Bueno, Bien. el debate, capaz que llega a Cristina a este debate, o a cualquiera del campo popular. Pero bueno, nos vamos a un breve corte, nos vamos a relajarnos un poquitito y ya volvemos con la columna de la China de todo. Hay columna, ¿no? Sí, sí, de por todos los lunes para que tengas una semana de conciencia de clase. Ya volvemos. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire.